¿Qué se está convirtiendo en un clásico esto? ¿Ah? Los trasnochados. Todas las noches antes de dormir, un directito con Jonathan Ramos, Mirá, con está el buena la podcast. idea, me gusta. ¿Qué te parece si hoy tocamos un tema lindo que es la Revolución Francesa? ¿Te parece? Sí, de una. Así cortico que tengo entendido que por allá ya es 17. No importa, yo estaba estudiando el libro de Samuel, de la Biblia. Acá la tengo, me agarraste estudiando, así que bueno, para despabilarme un poco, ¿no? Estaba estudiando el libro de Samuel. Escuchame, Santi, ¿qué sabes vos de la Revolución Francesa? ¿Crees que la masonería tuvo algo que ver con la ilustración? ¿Crees que la ilustración y los Illuminati tienen algo que ver? ¿O crees que la masonería no tiene nada que ver con la ilustración y con todo ese proyecto progresista? No, cuando usted me habla de la Revolución Francesa, me estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, sí, sí. Se me viene a la mente varias cosas, ¿no? La madre de todas las revoluciones, ¿no? Podría decirse que es como la gran revolución, como la revolución que da paso a más revoluciones que vienen una tras otras, ¿no? Sí, Y que demuestra que efectivamente es como la puesta en acción de eh, creer que el hombre puede hacer y deshacer, ¿no? Y que sus acciones o el intentar colocar lo que está abajo o arriba puede, así es. digamos, solucionar algo, ¿no? Pero lo que se ve con el resultado de la Revolución Francesa es que es una convulsión que trae más convulsiones una tras otra, ¿no? En Francia no pararon las revoluciones una tras otra, sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Sino hasta cuando la república como tal se pueda asentar. Todo el tema, lo Así que es. usted mencionó de la masonería, se dice que tuvo muchísimo que ver, ¿no? Demasiado que ver. Aquí, en lo que fueron estas tierras, Sí, muchísimo tuvo que ver. Nos vimos afectados con eso. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, supuestamente que fueron redactados para esas épocas allá, fueron traducidos por un ilustrado colombiano que se llama Antonio Nariño. Aquí en Colombia tenemos un departamento que se llama Nariño y muchas instituciones llevan el nombre de Antonio Nariño, pero que él supuestamente tradujo ese tratado, ¿no?, de los derechos del hombre, y que supuestamente aquí estaban prohibidos. No, nunca nos dicen por qué estaban prohibidos, ¿no? Siempre nos dicen que estaban prohibidos porque, sí, porque supuestamente estábamos en contra, o aquí se estaba en contra de los derechos humanos. Y que, por lo tanto, a Antonio Nariño se le persiguió y se le tuvo encarcelado durante muchísimo tiempo, ¿no? La mayor parte de su vida la pasó tras las mira, rejas, ¿no? Y él mira qué también está interesante. muy intrínseco con la masonería aquí en Colombia. La mayoría de esos ilustrados aquí en Colombia han pertenecido a la masonería. Se dice que la mayoría, y se dice no. De hecho, por ejemplo, el segundo presidente que tuvimos aquí en Colombia, que fue Francisco de Paula Santander, es abiertamente masón. Ustedes sus cartas y él dice, yo soy masón y estoy en contra de la Iglesia Católica, en contra de todo eso. Sí, abiertamente masón, abiertamente masón. Y también hay un listado, usted coloca presidentes en Colombia masones y aparece toda la lista de los masones. Todos ¿Son un ellos, par? ¿Son varios? varios, hay una lista, no le digo, es una lista larga. Y ellos, y por ejemplo con Francisco de Paula Santander y demás, siempre adjudican, digamos, que su revolución se da es porque lo pudieron ver reflejado en las revoluciones previas, ¿no? La revolución en Francia, la revolución en los Estados Unidos, que también da mucho, mucho de qué hablar aquí. Francisco de ¿Cómo? ¿Por qué? Miranda, Francisco de Miranda, padre, digamos, de esa idea de la gran, que intentó, digamos, poder hacer la Gran Colombia, que Sí. fue la unión, fue como la unión entre, no solamente porque Bolívar lo logra solamente unificando a Colombia, bueno, la Nueva Granada, con Panamá, con Guayaquil y Quito, con Venezuela, pues conformaban como la Gran Colombia, ¿no? Pero la intención de Francisco de Miranda era poder unificar todo desde el río Mississippi hasta Tierra del Fuego, todo completico, Sí, ¿no? sí. Y El Francisco de Miranda continente. fue el único, y Francisco de Miranda fue el único hispanoamericano que participó en las independencias americanas, ¿no? De arriba, de Estados Unidos. Súper, súper interesante. Y Bolívar también estuvo en la coronación de Napoleón. Súper, o sea, ver cómo, como que una cosa va trayendo a la otra, ¿no?
Eso es como Bueno, la... San Martín también. San Martín ha participado mucho en las guerras españolas en el ejército en Europa, ¿no? Así que Pero, mirá vos los próceres que tenemos han tenido mucha relación con la masonería. Antes de avanzar, dos cosas. Suscríbete al canal de YouTube de Santiago Giraldo, porque el contenido es muy bueno, sobre todo si sos colombiano. Van a venir análisis muy buenos acerca de las elecciones que se acercan en Colombia, con grandes invitados. Segundo, Santi, hay alguien que nos dijo ahí que es la tercera vez que le da like a tu canal, suscribirse, y le borran la suscripción. ¿Es posible que pase eso? qué raro, muy raro eso. No sé, de pronto tengo Shadowban. Sí, te han hecho Y ahí hay, y un hay bloqueo. muy poco que se puede hacer. Yo digo, ¿hay que se puede hacer nada? Y no, y si estás bloqueado, ¿viste? Che, Santi, mira, vamos explicando las causas de la Revolución Francesa, ¿querés? Sí, de una. Cómo se da la situación europea. La expansión del comercio ultramarino genera Ujú. riqueza para aquellos que están comerciando, para la burguesía, pero no para la gran masa del pueblo, digamos, ¿no? Todavía se mantiene en la pobreza. La agricultura había experimentado muchas modificaciones en sus aspectos técnicos y en muchos lugares enfrentaba problemas planteados por el crecimiento constante de la población. No obstante, la mejora en el arado no ha logrado generar un desarrollo económico suficiente. A partir de la revolución industrial en Manchester y Liverpool, en Inglaterra, comienza un acelerado desarrollo que le permite aventajar en 20 años a todos los países, incluso a Francia. Desde 1780 logra, obviamente, Inglaterra una preponderancia sobre Francia en cuestiones ligadas al comercio y las rutas ultramarinas. En Ujú. 1770 se marca el inicio de un deterioro constante de la situación económica general de Europa a partir de una crisis climática que va a generar una semiglaciación, digamos, y eso ha impedido grandes cosechas, ¿no? Después tenemos causas de corte político, un desgastamiento de las monarquías absolutistas, económicamente una caída de las cosechas, eh, filosóficamente la filosofía de las luces, el siglo de las luces, donde tenemos, por ejemplo, a John Locke en su libro El Tratado sobre el Gobierno Civil, donde había planteado la justificación de la Revolución Inglesa de 1688, que hace la guerra civil y destrona a Carlos I, Ujú. demostrando que todo gobierno se fundamenta en un contrato social entre el gobernante y los gobernados, que el derecho a gobernar viene de los hombres y no de Dios, y que la condición para hacer efectivo un gobierno estriba en la separación del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Después tenemos a Montesquieu en El espíritu de las leyes. Él sostiene lo que se va a llamar el despotismo ilustrado, es decir, que debe gobernar la burguesía para el pueblo, ¿no? Pero no, nunca debe gobernar el pueblo. Esa idea democrática de que gobierna el pueblo para el pueblo no va a aparecer sino hasta fines del siglo XIX, XX. Entonces, digamos, Montesquieu dice que él tenía el deseo de que el gobierno permanezca en manos de los que él considera como la clase mejor, ¿no? El régimen aristocrático. La posición opuesta era la de Voltaire, no porque luchase por una democracia, sino porque Voltaire propugnaba un régimen monárquico en el cual el soberano, ilustrado por los filósofos, gobernaría apoyándose en el pueblo, contra las aristocracias egoístas y frecuentemente retrógradas. Acá parece muy bien que los ilustrados van a utilizar la categoría de retrógrado a todo aquel que no piensa como ellos, ¿no? Como es algo bastante curioso, pero vamos a llegar a algo que te va a gustar mucho. Bueno, el gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Esta es una idea bastante aristocrática. Otro defensor de las teorías democráticas era Jean-Jacques Rousseau. Ujú. Ahora, ¿por qué se da la revolución en Francia? Una revolución total es un cambio total del sistema político, económico, filosófico, cultural, jurídico.
Si bien es cierto que el caso francés no es el único caso, puesto que ya hay ciertas revoluciones en Bélgica y en Polonia, y obviamente que ya se dio la revolución en Estados Unidos, digamos es como la revolución más paradigmática. Tocqueville, al igual que Burke, reconocen la influencia de la creciente irreligiosidad y el ateísmo de Francia, fruto de los Ilustrados, como uno de los grandes fundamentos de ese tipo de revolución, porque hay que decir verdad que la Iglesia Católica no está en contra de que el pueblo se levante cuando es justo hacerlo, pero ese tipo de revolución armada no estaba bien visto, y ya vamos a ver por qué. El paulatino deterioro de la figura de la monarquía en general y de Luis XVI en particular. Recordá que Luis XIV era el Estado absolutista en su punto más culminante. Recordá la frase, ¿no?, de él: el Estado soy yo, ¿no? El État c'est moi. A esto le sumó la creciente tendencia de la burocracia estatal a convertirse en un sistema de derecho por sí misma. Cuando Luis XVI subió al trono, traía consigo los deseos de reformar la política, mejorar la administración, disminuir los gastos de la corte. O sea que la corte francesa era muy opulenta. María Antonieta le gustaba hacerse peinados, que tardaba un día entero en hacerse el peinado y a la noche se lo desarmaba y le salían muchos, era muy costoso, ¿no? Ninguna de las reformas propuestas por Turgot, que era un intendente, había podido concretarse. Turgot era respetado por todas las clases ilustradas, pero todo se había desmejorado y Turgot ya no era ministro y el rey comenzaba a desinteresarse de los asuntos del Estado, porque Turgot era el que le llevaba al rey los mensajes del pueblo, ¿no? Es él, Turgot, el que le dice a María Antonieta: el pueblo no tiene hambre porque no tiene para comer pan. Entonces María Antonieta le responde: bueno, si no tienen pan, que coman pasteles, ¿no? Esa frase ha generado toda una irritación en el pueblo, ¿no? Bueno, teníamos, obviamente, la Iglesia Católica tenía el alto clero, que había hecho un pacto con la oligarquía y la aristocracia y la monarquía. Vos tenés tres estados. El primer estado, compuesto por la aristocracia y la monarquía. El segundo estado, compuesto, y el alto clero, digamos. El segundo estado, compuesto por la burguesía y el bajo clero. Y el tercer estado, compuesto por el pueblo llano, digamos, ¿no? Entonces, nosotros ahí teníamos tres estados, ¿no? Obviamente que la monarquía absolutista no permite el libre cambio de ninguna manera, ¿no? Ajá. Entonces, vos tenés el primer estado, donde está la monarquía y la aristocracia, el segundo estado, donde tenés el bajo clero y la burguesía, y después tenés el tercer estado, donde está la plebe, donde está, digamos, representada la plebe. Pero efectivamente los tres estados no tenían la misma igualdad, porque no tenían el mismo peso el primer estado que el tercer estado, ¿no? Bien, el segundo estado comienza a hacer reuniones con el tercer estado. Reuniones para tratar de buscar reformas políticas. El rey se entera de esas reuniones y no está muy de acuerdo, y manda a disolver la asamblea y el parlamento. El tema es que la situación ya estaba muy caldeada porque había mucha hambre, ¿no? Estamos hablando de Luis XVI, ¿cierto? ¿Estamos hablando de Luis XVI? Luis XVI. Por otra parte, a partir de 1750 se hacen cada vez más comunes los libelos que atacan el despotismo de los ministros. Entonces se delibera, ¿no? ¿Qué hacemos? La burguesía urbana y profesional fue la que tomó rápidamente la dirección de estas asambleas, de los debates del tercer estado, previos a la apertura de los estados generales. En mayo de 1789 se iniciaron las deliberaciones. Inmediatamente el tercer estado planteó la necesidad de que éstas se realicen en forma conjunta. El 17 de junio, en un acto que bien puede calificarse de revolucionario, el Estado llano toma el título de Asamblea Nacional y 3 días después se reúne en la cancha del juego de pelota,
donde sus miembros juran solemnemente no disolverse hasta no dar a Francia una constitución democrática. Cuando el rey ordenó que la asamblea se disolviera, miles de parisienses se congregaron en torno a la asamblea y las tropas al mando del príncipe de Conti se negaron a abrir fuego a la asamblea. El 12 de julio estalló la revuelta en París. Al día siguiente la multitud logró apoderarse de unos 30.000 fusiles y surgió la consigna a la Bastilla. Vamos a la Bastilla. La caída de la Bastilla forzó la situación y el mismo rey el día 17 se trasladó a París y pareció que la Asamblea Nacional continuaría sus reuniones sin incidentes, pero el soberano regresó a Versalles casi inmediatamente. Siguió un corto periodo de calma. Como la asamblea continuaba planteando exigencias, el rey es aconsejado de realizar una demostración de fuerza. O sea, en vez de el rey ser conciliatorio, redobla la apuesta, plantea un desafío al tercer estado, por lo que el 3 de octubre concentra el regimiento de Flandes y de Gardes du Corps. La agitación en París recomienza el día 6, el rey prácticamente prisionero fue obligado a regresar a París. Un día antes toda la guardia suiza había sido masacrada por la multitud que asalta el Palacio de Versalles. El 27 de agosto de 1789, aún estando la asamblea en Versalles, se adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y estos serán los principios que tiempo después dividirán a Europa. Ahora, ¿cuál es el punto culminante, Santi? Luis XVI, en 1791, presentó al pueblo la Constitución porque ya había un gobierno más participativo del segundo y el tercer estado. Todavía seguía gobernando Luis XVI. Existe esa idea de que tomaron la Bastilla y ese día decapitaron a Luis XVI, ¿no? Y a María Antonieta. No, pasaron 5 años, en 1791, parecía que ya todo estaba bien porque Luis XVI presenta en septiembre de 1791 al pueblo la Constitución, diciendo: la revolución ha terminado. Desafortunadamente, el infausto rey se equivocaba por completo. En realidad, Luis no aceptaba su situación y antes de firmar la Constitución, intentó, ayudado por unos pocos leales, de escapar con su esposa y sus 2 pequeños a la frontera austríaca. La situación internacional, por su parte, tenderá desde 1792 a complicarse constantemente y la violencia desatada por el edicto de un conflicto externo agudizó grandemente. ¿Por qué? Porque el rey intentó huir a Austria y el tercer estado vio en la frontera de París soldados austríacos. Y acá te hago un análisis marxista. Cuando el rey Luis XVI vio amenazado su monarquía, él tenía conflicto con el rey de Austria, ¿no? Sí. Tenía conflicto con el rey de Austria. Ahora, ¿qué diría Marx? ¿Prima el conflicto de nación entre Francia y Austria o el conflicto de clase? El conflicto de clase en el cual el monarca ve amenazada a la clase social monárquica y se une con su enemigo para luchar contra la clase social burguesa. ¿Qué te parece? Sí, prefirió supuestamente su clase social. Claro, entonces se unió con el enemigo para luchar contra la burguesía porque le hizo esta reflexión Luis XVI, le dice: hermano, yo sé que vos y yo somos enemigos, pero si gana la burguesía, también a usted. En Francia te van a ganar a vos también, porque se va a expandir la revolución burguesa a todo el continente. Fíjate vos la inteligencia de Luis XVI, porque se dio cuenta cómo venía la cosa. Paremos esto, porque si no, no lo para nadie. Bueno, la cuestión es la siguiente. Se crea a partir del terrorismo de los jacobinos, liderados por Jacobo Robespierre, lo que se llama el Comité de Salud Pública, que servía para guillotinar a los disidentes, entre ellos a Luis XVI y María Antonieta. Ahora, yo te hago un paralelo, y ahí quiero una reflexión tuya, que a mí me interesa escucharte en esto, ¿no? Fíjate, yo te hago el paralelo, yo te doy el tipo, y vos decime a qué te hace acordar. Se habla de salud pública,
y sirve para matar gente, Ujú. ¿no? O sea, el Comité de Salud Pública lo que hacía era guillotinar a personas. En la actualidad hay un grupo que en nombre del socialismo mata gente en nombre de un tema que es de salud pública, digamos. Sí, nos toman el directo si lo empezamos a mencionar acá. No, no, claro. No vamos a decir de qué estamos hablando, pero vos te das cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Y claro, muy paradójico todo, ¿no? Pero lo venden de esa forma y lo peor de todo es que es todo lo contrario, ¿no? Así lo ve uno. Que eso también, todo es muy paradójico en esa Revolución Francesa, ¿no? Porque Robespierre es el que empieza supuestamente a guillotinar a todo el mundo, pero a su vez muere guillotinado, ¿no? Ah, claro, exactamente. Él muere guillotinado. Porque Claro. bueno, esa es la revolución más dura, la más sangrienta. Por eso nunca hay que olvidar, Santi, que se llama izquierda porque era revolucionaria, y era revolucionaria porque planteaba la violencia como método para hacer política. Nunca hay que olvidar eso. Cuando vos te llamás izquierda, estás diciendo que es legítimo utilizar la violencia para hacer política. Lo Ujú. contrario a los giroldinos, que eran más pacíficos, ¿verdad? Más pacífico. Y también, ¿sabe qué me parece también muy paradójico? Que al inicio Luis XVI era también uno de los más interesados con la revolución, pero cuando se da la revolución pasa a ser un conservador, ¿no? Intenta, o sea, decía bien Nicolás Gómez Dávila, lo parafraseo en un escolio, y es, el revolucionario una vez conseguía la revolución pasa a ser conservador. ¿Sabe quién lo dijo? También Chesterton. Mm, Ahora, va en esa misma línea, creo que es así. pero ¿por qué la dialéctica? Vos fíjate que para Marx la violencia es partera de la historia. Ujú, Y te quiero hacer una reflexión porque el Papa Luis dije, ¿no? El Papa Pío XII, el Papa Pío XII, hizo una reflexión al respecto de la violencia como método para hacer política. Porque él ujú, dijo, se nos dice desde la Pax Romana, si quieres sí, la paz, prepara la guerra, guerra, porque la guerra es el medio para buscar la paz. sí. Pero el Papa dice, la guerra siempre engendra más guerra y la violencia siempre engendra más violencia. Ujú, Entonces lo que dice el Papa es, para preparar la paz, para buscar la paz hay que preparar la paz. Y para preparar la paz hay que preparar los espíritus. Y en ese sentido tienes influencia la religión. La religión lo que hace es preparar la paz, prepara los corazones. Entonces no es, si quieres la paz, prepara la guerra. Si quieres la paz, prepara la paz. O sea, hay que preparar la paz preparando los corazones. Y no hay nada más, porque yo escuché hablar a un filósofo de estos que están delirando. Yo te paso siempre, por ahí hay un filósofo por ahí que anda delirando con cosas, que el monoteísmo es el fundamento del imperialismo. Porque claro, como hay un solo Dios, ese Dios es el que tiene que conquistar a todo el mundo. Todo lo Todo. contrario, fíjate. Porque si hay un solo Dios, significa que vos y yo somos hermanos. Y si somos Claro. hermanos, porque tenemos un mismo Dios, no nos Ay, podemos matar. Todo lo contrario, el monoteísmo es el que trabaja por la paz, el que brega por la paz social. Y yo creo que es interesante hoy, en medio de la guerra, hablar del rol de la paz para hacer política, ¿no? Y salir de ese método marxista y dialéctico de pensar que la historia se hace solo con la violencia y con las guerras. No sé qué opinión tenés, amigo. y también muy interesante que el Papa se haya promulgado, y más porque la Revolución Francesa inauguró también el primer genocidio de la historia, ¿no? Con la Vendetta. Y obviamente su mayor enemigo en ese momento era la religión, en especial los católicos que componían esa comunidad, porque yo creo que también va en esa misma línea, ¿no? De que la religión es el opio de los pueblos, porque en ese momento y siempre en la historia, cuando han habido conflictos, pues la religión llama, y la religión católica llama es al amor, llama a la fraternidad, y no llama esa, o sea, la unión entre hermanos, a la paz y todo eso. Y lo que quiere efectivamente Marx es que haya conflicto, porque así se va gestando la historia, ¿no? Si no, no. Entonces, por lo tanto,
la religión vendría a ser ese opio, ¿no? Lo que terminaría adormeciendo a los pueblos para que la historia como tal no siga con su rumbo, ¿no? Y ahora, viste que cuando se cae el muro de Berlín, que supuestamente era el que generaba la dialéctica entre la izquierda y la derecha, el proletario y el burgués, triunfa el liberalismo, la democracia liberal, y parecería entonces que ya no hay más lucha, porque ya se terminaba la lucha de clases. Pero Francis Fukuyama escribe un libro que se llama El fin de la historia, ¿no? Diciendo, bueno, si la historia es la historia de la lucha de clases y ya ha ganado la burguesía, entonces ya no hay lucha, entonces ya no hay historia. Vamos a declarar el fin de la historia. Pero la industria armamentística norteamericana necesita guerras para poder vender las armas. Entonces, el secretario de Estado Samuel Huntington escribe The Crack of the Civilization, la lucha de civilización. Entonces dice, ya la lucha no es entre burguesía y proletario, sino entre Occidente y Oriente. Entonces, la barbarie es el Islam. Y ahorita, o en este momento con Ucrania, ¿no? Intentando crear conflictos donde se supone no deberían haber, ¿no? Lo que uno ve, por ejemplo, con este conflicto en ese sitio, que digo yo, y lo dicen también muchas personas que conocen y están allá en Rusia, saben que el conflicto entre estos dos pueblos son como si, no sé, ecuatorianos y colombianos estuvieran peleando, ¿no? O como panameños con colombianos, o sea, en algún momento fuimos, o sea, estábamos bajo la misma bandera, éramos los mismos, o sea, es que de ahorita peleándose por intereses de otros lados, es algo que yo digo, ¿cómo es posible que algo así? Es triste, es muy triste. Pero, profe, no quería dejar pasar algo que usted mencionó, no sé usted qué opina de todo esto, y ¿es legítimo la protesta cuando se utiliza la fuerza? Por ejemplo, para taponar una vía. Me refiero la porque protesta armada, decís vos, la lucha armada. frente a un Estado que también utilice las armas, más o menos va por ese estilo. Le coloco un ejemplo, algo a la contraposición, algo pues que está enfrentado, que también lo escuchaba en el otro bando, y es que, por ejemplo, se han propuesto protestódromos para que usted pueda hacer la protesta en ese sitio, pero no sé, para que allí usted no moleste a nadie, no afecte a nadie. ¿Sí me hago entender? A eso voy, ¿no? ¿Qué sentido tiene una protesta en donde no afecte a nadie, no moleste a nadie y sea controlada? No tendría como razón de ser, no sé a lo que voy. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, es permitida la protesta? Eso filosóficamente hablando, ¿no? Porque creo yo soy de los que creo que usted sí es, o sea, si el motivo de su protesta es legítima, es decir, usted tiene razones de peso para estar protestando, usted debería poder utilizar cualquier cosa que pueda, digamos, hacerle escuchar su voz, ¿no? Obviamente que no afecte violentamente a un tercero, ¿no? Pero sí, por ejemplo, taponar una vía o hacer lo que quiera, hacer algo de ese estilo, ¿no? Pero también opino que el Estado tiene la obligación legítima de poder sacar sus armas, su ejército, su escuadrón antidisturbios, ¿no? Que no es letal, pero que sí puede, digamos, estar al nivel de fuerza comparable para colocar el orden, ¿no? Entonces, en ese orden de yo creo que usted sí puede protestar, digamos, taponar una calle o hacer algo por ese estilo, y el Estado a su vez también tiene derecho en intentar colocar las cosas en su sitio, porque por el otro lado, intentar colocar, no sé, un protestódromo para que usted se manifieste allí es algo que, digo yo, es ilógico. No sé usted qué opina. Mira, yo te voy a hacer dos reflexiones. Por un lado, la violencia armada del pueblo frente al Estado y la violencia armada del Estado frente al imperialismo. ¿Sí? Digamos, dos cosas. O al Estado enemigo. La doctrina social de la Iglesia, hasta el Concilio Vaticano II, aceptaba como último medio, como vía alternativa, la lucha armada. Eso, exacto. Bajo tres condiciones. Que sea legítima, que se utilice con la única finalidad de restituir la paz y no de prolongar la guerra, es decir, que la finalidad sea la restitución de la paz y que se hayan agotado todas las instancias
anteriores. Es decir, Previa, que sí. se hayan agotado las vías diplomáticas, la denuncia por las instituciones de derechos humanos, que se hayan agotado los reclamos, cuando se han agotado todas las instancias y el Estado está violando sistemáticamente derechos humanos fundamentales, la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II proponía la lucha armada como la última alternativa. Pero, repito, si la causa es justa, si es con el objetivo de restituir Exacto. la paz, y si se han agotado todas las otras instancias. ¿Se entiende? No es que la Iglesia Católica decía, agarren las armas, no, todo lo contrario, todo No. lo contrario. Bien, Lo tampoco es mismo que la pasa. Iglesia Católica decía al pueblo, no se levanten, que también es otra falacia del marxismo, que la Iglesia Católica era como era el opio de los pueblos. Todo lo Exacto. contrario, todo lo No, contrario. Hay que darse una vuelta por México, por Colombia, claro. para entender que no, nunca fue así. Ahora, El mejor ejemplo sí, de eso fue sí, la guerra de los cristeros, ¿no? exacto, hablaba de eso, estaba pensando en eso, digamos, ¿dónde está el opio de los cristeros, digamos? ¿Dónde está, digamos, la dopamina, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, frente al otro estado, vos tenés una distinción que hace Santo Tomás de Aquino entre el hostis y el inimicus. Mirá, aprovecho que estoy acá, hermano, mirá. Ya que estamos, hagamos docencia, ¿no? Claro. ¿Vos Pues ves usted, al revés? ¿Vos ves al revés o ves bien ahí? sí veo al revés, pero ahí trato de adaptarme. Ah, entonces hago así, pues. Directamente, si vos ves al revés, yo escribo al revés. Uy, ya mucho nivel, profe. Y con la mano izquierda, diga. Ahí dice hostis, ¿lo lees bien? Sí, hostis. Bien. Y él, y, mi, inimicus. Che, Inimicus. Inimicus. es la primera vez que hago de escribir al revés y me está saliendo bien, reconoceme el mérito, ¿no? Estoy escribiendo al revés. Está bueno, está bueno. Está Porque modo mira, te leyenda. das cuenta que está al revés, ¿no? Te das cuenta que está al revés por esto. Sí. Bueno, reconoceme el mérito. Sumame un puntito después, cuando vaya al paraíso, hablar con San Pedro y decirle, che, hacelo pasar a este que escribe al revés. Eso Bueno, ya es que, eso ya es la docencia modo leyenda. claro. Bueno, en serio que me estoy sorprendiendo a mí mismo. Bueno, hostis es el enemigo público. El enemigo público. Y en cambio el inimicus es el enemigo privado. Entonces cuando el Evangelio dice, amen a vuestros enemigos, el inimicus, del inimicus vestus, es decir, amen a sus, el inimicus, es decir, amen a sus enemigos privados. Por ejemplo, si alguien te comete un pecado contra vos, Santi, vos estás obligado a perdonarlo si te pide perdón, porque es tu enemigo privado. Pero no dice el enemigo público. El enemigo público es el enemigo de la patria. Al enemigo de la patria no hay que perdonarlo. Al enemigo de la patria hay que destruirlo. Por eso Perón decía, al enemigo ni justicia. Pero cuando dice ese enemigo, no está hablando Perón del enemigo privado. Está hablando Perón del enemigo público. Porque el enemigo público que destruye la patria, destruye la familia, la vida, los derechos y todo. Entonces, el enemigo público debe ser destruido. Eso es lo que estoy diciendo yo, eso es lo que dice Santo Tomás, y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Nosotros no podemos ser tolerantes con el enemigo público. Al enemigo público hay que destruirlo. Claro. Ahora, voy a aclarar, no por medio de las armas, sino por medio de la diplomacia. La guerra es la diplomacia por otros medios, pero nosotros trabajamos a través de la diplomacia, porque nuestro enemigo no es de carne ni de sangre, sino que son principados y huestes celestiales, ¿no? Entonces nosotros también damos esa batalla cultural y esa batalla espiritual, pues yo siempre te reconozco públicamente, vos sos uno de los referentes de la nueva derecha. Yo no soy de la nueva derecha, pero yo sé que es valioso que exista. ¿Cuándo vas a escribir el manual de la nueva derecha? Comprométete públicamente, a ver. Me va a comprometer públicamente, uy, profe, mejor dicho.
Que reto públicamente a Santiago Giraldo a escribir el manifiesto por una nueva derecha. Pues sí, espero hacerlo pronto, profe. Es que no soy como usted, que se le facilita mucho la escritura, ¿no? Pero ahí voy, tengo que hacerle cuanto antes. Dale, porque en cualquier momento va a salir alguien que lo escriba. Así que no te dejes primeriar, como se dice. Sí. Así es. Profe, usted habló de que estos eran los principios o era lo que teníamos nosotros por sentados hasta el Concilio Vaticano II. ¿Qué pasó en el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II no es que prohíbe la, la revuelta armada en caso extremo, Sí. pero dejó de recomendarlo. O sea, ya no aparece como recomendación. No lo recomienda directamente, ¿sí? De suyo está que si vos ingresás al Vaticano y estás queriendo matarlo al Papa y destruir todo, más vale que no va a poner la otra mejilla. Vos te que tenés que hacer es destruirlo al que está queriendo hacer eso, ¿verdad? O sea, de hecho, se sostiene, pero no se le recomienda porque el Vaticano II es un concilio de la paz, es un concilio de la hermandad, es un concilio del diálogo, es un concilio pastoral. Concilio Vaticano II es un concilio del amor, de la paz, de la justicia, de la misericordia, ¿no? Entonces, es como que el Concilio Vaticano quiere darle a la Iglesia Católica esa imprenta de ser la sembradora de la paz. Por eso, el que más ha trabajado por la paz en el siglo XX, San Juan Pablo II. Es la persona que más ha trabajado por la paz en el mundo en el siglo XX. Eso te lo puedo asegurar, porque estoy estudiando la vida de ese santo hombre y no se puede decir otra cosa que ha sido el hombre de la paz del siglo XX. Por ahí decían que a cada siglo lo salvó un santo. Probablemente Juan Pablo II sea el santo que salvó el siglo pasado. Lejos ha sido el hombre del siglo XX, Juan Pablo II. Pero lejos, ¿no? Lejos. Profe, pero Yo hay muchos... estoy estudiando la vida, yo tengo 2 libros de la vida de Juan Pablo II. Es impresionante. Hay El testimonio. los mismos que no gustan de Francisco, del Papa Francisco, son los mismos que no gustan del Concilio Vaticano II. ¿Verdad? Lo que pasa es que vos tenés en el Concilio Vaticano II 2 hermenéuticas, lo desarrolla Benedicto XVI. Sí. La hermenéutica de la continuidad y la hermenéutica de la ruptura. O sea, hay quienes leen que el concilio con respecto a la tradición es rupturista y hay quienes consideran que el concilio con respecto a la tradición es una continuidad y un desarrollo. El Papa Benedicto XVI desarrolla la hermenéutica de la continuidad, en consonancia con lo que siempre ha dicho Juan Pablo II. Es decir, hay que recuperar el concilio, hay que desarrollarlo al concilio, no hay que rechazarlo al concilio. Habían otras posturas un poquito más conservadoras que llegaban al extremo, por ejemplo, Monseñor Lefebvre, de negarlo al concilio, de decir Exacto. que hay que rechazar el concilio y a todos los papas que han devenido de él. Entonces me parece que la hermenéutica más correcta es la de la continuidad, es la que sostiene Benedicto XVI. Entonces, yo considero que rechazar al Papa y rechazar al Concilio Vaticano II, y es casi rechazar el magisterio de la Iglesia Católica. Así es. Yo no me atrevo, Entonces es muy peligroso. yo no me atrevo a criticar al Papa públicamente. Es que es el Papa, ¿no? Probablemente sepa cosas que yo no sé. Y por lo tanto actúa de la forma en la que actúa, ¿no? Por eso creo yo que toca ser, en este caso, pues un poco más, se me escapa la palabra, humilde Prudente. y prudente, claro, prudente a la hora de uno poderse enfrentar a cosas que uno considera que están malas. Hay cosas que yo considero que están mal y que pueden ser reprochables, ¿no? Pero toca saberlo hacer de la forma correcta. Al Concilio Vaticano ¿Vos te imaginas que un pistiruche como nosotros le enseña a Francisco a ser papa? Exacto, ¿Vos te pensás exacto, que el Papa, nosotros nos enseña algo al Papa que él no sepa? exacto.
Exacto, exacto. Ahí, Yo defino exactamente lo mismo. Yo creo que el papá está ahí por algo. yo me imagino sentado diciéndole al Papa, che, Papa, pero mirá, lo que pasa es que en el mundo está pasando esto, y el Papa diciéndome, che, manzana, mirá, yo no sabía que en el mundo estaba pasando eso. Digamos, el Papa está enterado de todo, digamos. Entonces, hay que darle un voto de confianza y saber descansar Sí, en su conocimiento y decir, por algo él tomará las decisiones que toma. Es decir, exacto. él sabrá algo que nosotros no sabemos, estará viendo algo que nosotros no vemos, salvo que alguien sea tan arrogante de creer que conoce a la iglesia más que el Papa. Bueno, Exacto. capaz, capaz que habrá alguno con esa soberbia, ¿no? Y con ese orgullo, esa pedantería. Pero no, yo considero que el Papa Francisco es un auténtico Papa de la iglesia, es un buen Papa, yo lo valoro, lo aprecio al Papa, lo conozco desde antes de ser Papa. Sí, Y realmente, sí, sí, claro. Claro, el Papa estuvo preso, pero así. no, pero no estuvo preso civilmente, sino eclesiásticamente, por un tema de los jesuitas, un tema interno Ah, de los jesuitas. Los jesuitas tienen una disciplina muy estricta que nunca siguió, por ejemplo, Leonardo Castellani, ¿no? ¿él no la Bueno, siguió? en realidad el Papa es el que en un momento también tuvo digamos, un acercamiento muy grande con esa línea de teología que era el peronismo y el nacionalismo católico de la Argentina, ¿no? Entonces, los jesuitas han estado muy presentes con todo eso. Y si querés, para terminar, te cuento una anécdota. ¿Vos lo conocés a Leonardo Castellani? Sí, claro, lo he escuchado. Muchísimo. Y algo he podido ver de él. Él escribía textos con un lenguaje muy coloquial que no les gustaba a los jesuitas. Entonces, ellos tienen un editorial que te corrigen el libro para que vos no lo publiques con el sello jesuita si es que vos no estás diciendo lo que a ellos les agrada. Entonces le dijeron, tiene que corregir la forma de expresarse. Y Leonardo Castellani dice, no lo corrijo, perspicaz. Primera condena. Manda la revisión, vuelve a mandar a la editorial y le dice, no, pero sigue teniendo errores de expresión, vuelve a corregir, no lo corrijo. Contumaz, segunda condena. Vuelve a presentar el texto y le vuelve a decir, esto es, no, sigue teniendo errores, vaya a corregir, no lo corrijo. Entonces pasó de perpicaz, contumaz y mordaz, ¿no? Entonces, que son las tres condenas, ¿no? Perpicaz, contumaz y mordaz, digamos, ¿no? Y bueno, y condenaron a Castellani, y digamos, bueno, eso ha sido una de las cosas que ha sufrido Leonardo Castellani. Pero, digamos, lo que a mí me gustaría rescatar y dejarte a vos en la última palabra, es que la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II se ha abierto al mundo de una manera muy importante y es una iglesia profética hoy en día. Es una iglesia que está enfrentándose con el orden del mundo vigente, es una iglesia profética, o sea, no es solo apostólica, ahora desde el Concilio Vaticano II es profética, porque tiene ese rol de denunciar la injusticia del mundo, ¿no? Entonces, hay que orar por la Iglesia Católica. Los que no somos católicos tenemos que orar para que Dios le dé sabiduría al pastor de nuestra iglesia hermana y a sus fieles, ¿no? A sus creyentes. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo y orar también por el Papa, muchísimo por el Papa porque creo que se está enfrentando a cosas que nosotros no conocemos. Y bueno, si está ahí es por algo. Con respecto al tema inicial principal de este directo que era las revoluciones, la Revolución Francesa, pues básicamente que la radiografía, esa misma radiografía de ese momento, se ha venido replicando en todas las demás revoluciones que nos afligen hasta nuestros días, ¿no? Pareciera que Así, esa revolución y la revolución nunca termina de parar, ¿no? paradigmático. Muy ilustrativa.
también. es paradigmática, lamentablemente, porque la verdadera revolución que nosotros tenemos que seguir es la revolución de Jesucristo, es la Sí. revolución del amor, la revolución de la justicia, y no la revolución de la violencia. ¿Eh? Y eso El que, y cristianismo eso, es revolucionario, sí, pero no violento. y eso que a Jesús cuando lo intentaron increpar de que supuestamente era un revolucionario y que intentaba acabar con el Antiguo Testamento y con toda la ley, él dijo, no, es que yo no vengo a acabar con la ley, vengo a cumplirla, ¿no? O sea, Claro, claro. Por eso yo creo que podemos decir con toda confianza, si quieres la paz, prepara la paz. la paz. Ujú. Bueno, profe, Santi, gracias porque yo compartir con vos estos ratitos de noche me distiende mucho y me hace mucho bien, me gusta, me yo, agrada. yo aprendo mucho, profe, yo aprendo mucho y le agradezco. Estamos entonces ahí hablando, en contacto. Dale, Santi, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga, amigo. Amén, profe, lo mismo.